Tutorial sobre liquidación de sociedad conyugal. Para ello vamos a analizar un caso de nivel intermedio, que solamente incluye activo bruto y pasivo externo. Veamos entonces. El caso consiste en una pareja, Jesús y Alberto, que contrajeron matrimonio civil en el año 2015, sin celebrar capitulaciones matrimoniales. Esto significa que como es una pareja del mismo sexo y las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio civil en Colombia desde el 20 de junio del 2013, tendrá plenos efectos esta relación y al no firmar capitulaciones nacerá de manera accesoria la sociedad conyugal. Siendo así, este contrato se disuelve ayer por motivo de la muerte de Jesús, razón por la cual Alberto acude a usted para que lo asesore sobre cómo liquidar la sociedad conyugal respectiva. Recuerden que hay dos diferencias, una que es la disolución y otra que es la liquidación. Cuando hablamos de disolución es que el vínculo termina, de tal suerte que en el momento de la muerte de uno de los cónyuges se disuelve el matrimonio y luego hay que pasar a repartir los bienes. Repartir los bienes hace referencia a la liquidación. Con esto entonces tenemos los siguientes bienes. En primer lugar, un apartamento adquirido por Alberto en el 2013 como consecuencia de un juego de lotería en el cual participó. Aunque el apartamento fue adquirido a título oneroso por 400 millones, hoy tiene un valor de 600 millones por motivo de valorización. Cuando se nos narran cuáles son los bienes que se tienen, nosotros debemos hacer la primera diligencia que corresponde al inventario, es decir, qué hay, el avalúo, cuánto vale y la calificación, es decir, si son bienes propios o bienes sociales que van a ingresar a la sociedad conyugal. En este caso vamos entonces a determinar que hay unos bienes en cabeza de Alberto y también que hay unos bienes en cabeza de Jesús. Tengamos en cuenta que al ser un inventario pueden ser bienes o deudas, bienes o deudas. En este caso, entonces, empecemos a analizar. El apartamento adquirido por Alberto en el 2013, entonces lo vamos a incluir en un primer lugar, digamos, apartamento adquirido en 2013. Muy bien, es decir, antes del matrimonio, antes de la vigencia de la sociedad conyugal, y lo adquirió a título oneroso. ¿Por qué a título oneroso? Porque participó en un juego de lotería y esto es un contrato aleatorio y la lotería, al ser un contrato aleatorio de naturaleza onerosa, va a tener este título oneroso. La pregunta es si es un bien propio o es un bien social. En este caso deberíamos decir que es un bien propio. ¿Por qué? Porque aplicamos la regla según la cual todos los bienes inmuebles adquiridos antes de la vigencia de la sociedad conyugal deben ser calificados como bienes propios, diferente a los bienes muebles, que los bienes muebles adquiridos antes de la vigencia de la sociedad conyugal por alguno de los dos cónyuges sí se volverá social, pero en este caso, como es un apartamento, pues seguirá siendo un bien propio. Algunos podrían preguntar, pero bueno, ¿y el título oneroso? El título oneroso en este caso no es relevante. ¿Por qué razón? Porque el título oneroso será relevante para los bienes que sean adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal. En el caso de los bienes que son adquiridos antes, lo único relevante es lo concerniente a si es un bien mueble o un bien inmueble. Veamos. Luego se nos dice que el apartamento fue adquirido por 400 millones y hoy tiene un valor de 600 millones por motivo de la valorización. La valorización, pues, es un mayor valor que se genera por acuerdo del Consejo Municipal o Distrital, de tal suerte que es algo externo a las partes o a los cónyuges de la relación. Por lo tanto, podremos decir que el apartamento a hoy se incluye esa fecha, vale 600 millones. Y ese sería el avalúo a tener en cuenta. Sigamos. Luego dice que Jesús tiene un carro adquirido en 2019, es decir, durante la vigencia de la sociedad conyugal. Y este carro lo adquirió con los salarios devengados por él mientras que estuvo vigente el matrimonio. Debemos recordar la regla según la cual los salarios y los frutos de los bienes propios, sociales y del trabajo devengados durante la vigencia de la sociedad conyugal se calificarán como sociales a falta de capitulaciones matrimoniales. De tal suerte que lo que nosotros tenemos aquí es un carro adquirido en el año 2019, es decir, durante la vigencia de la sociedad conyugal, a título oneroso, porque se nos está diciendo
digamos, bueno, no se nos está diciendo que fue comprado, pero asumamos que fue adquirido por compraventa. En este caso hay una imprecisión en la información de tal suerte que nosotros deberíamos decir si es un título oneroso o si quizás es gratuito, que gratuito solamente está la donación, la herencia y el legado. En este caso asumamos que es un título oneroso y este título oneroso nos va a llevar a preguntarnos cuál es el valor. Pues el valor actual es de 50 millones y lo vamos a calificar como un bien social. ¿Por qué un bien social? Porque ya dijimos, es un bien adquirido a título oneroso durante la vigencia de la sociedad conyugal. Por aquí estarán diciendo que estaba erróneo el año. Bueno, muy bien. Se dice que sobre este carro recae una prenda. Una prenda es una deuda real sobre un bien mueble, quizás algún préstamo que se prestó como garantía al carro. La prenda entonces en una deuda por 20 millones. Y como es una deuda real, persigue al bien y al perseguir al bien vamos a tener que esta deuda también va a ser social. Como el carro es social, la deuda será social. Ahora bien. Una casa adquirida por compraventa en 2022, es decir, durante la vigencia de la sociedad conyugal, en este caso noten que si se dice que es compraventa, es decir, un título oneroso por 500 millones. Hoy tiene un valor de 800 millones. Ya vemos que debemos preguntarnos de dónde surge ese valor. Si es algo externo que no es atribuible a ninguno de los cónyuges, no hay ningún problema. Si es atribuible a alguno de los cónyuges, ahí tendríamos que hacer alguna salvedad. En este caso, sumamos entonces que fue también por efecto de la valorización, es decir, algo externo, simplemente se incluye el mayor valor. Y en la escritura aparece Jesús como propietario. Entonces aquí pondríamos que Jesús adicionalmente. Vamos a tomar este para que nos quede la misma estructura, que Jesús tiene entonces una casa adquirida a título oneroso en el año 2020 y que hoy tiene un valor de 800 millones. Excelente. En este caso aplicamos la regla según la cual los bienes adquiridos a título oneroso durante la vigencia de la sociedad conyugal deberán ser calificados como sociales. Y este entonces es el avalúo, el inventario, el avalúo y la calificación. Cuando pasamos al segundo paso, aquí ya es la liquidación propiamente dicha. En la liquidación nosotros vamos a preguntarnos qué es lo que hay y ahí es donde hablamos de un activo social que se debe, entonces nosotros decimos que era un pasivo social y finalmente lo que curiosamente siempre decimos que nadie sabe lo que tiene hasta que paga lo que debe, entonces decimos el activo líquido social que consiste en el valor del activo o el subtotal del activo menos el subtotal del pasivo. En este caso, la primera cuenta del activo corresponderá al activo bruto social, que es lo que efectivamente está. También podemos tener un activo imaginario. El activo imaginario social es lo que debería estar, pero no está, caso en el cual o en este caso no está presente. Eso hace referencia a recompensas que se verá más adelante en el curso. Y el pasivo social puede ser un pasivo social externo. Y entonces este pasivo social externo es lo que se le ve a acreedores diferentes a los cónyuges y un pasivo social interno, que es lo que la sociedad conyugal le debe a los cónyuges, situación que tampoco se está presentando en este caso en particular. Entonces veamos, en el activo bruto social nos vamos a preguntar entonces cuáles son los bienes sociales en cabeza de Alberto primero y cuáles son los bienes sociales en cabeza de Jesús. Cuando nosotros vamos a diligenciar esta etapa o perdón, por aquí. Hagamos una diferencia, muy bien, para que sepamos dónde está el inventario, el avalúo y todo lo demás, muy bien. Cuando vamos a desarrollar esta diligencia de liquidación, entonces vamos a devolvernos al inventario y vemos, bueno, ¿qué es lo que tiene Alberto? ¿Tiene algún bien social? No, porque el apartamento era propio y como el apartamento es propio, en este caso solamente estamos liquidando la sociedad conyugal, no se incluye en ese caso, ¿cierto? Si se hace la sucesión posteriormente, pues tendrá que tenerse en cuenta ese apartamento propio, pero en este caso no. Luego entonces, cuando ya tenemos esta información, vamos a decir que Alberto de bienes no tiene ninguno, ningún bien social. Entonces le asignamos el valor de cero. Ujú. Luego pasamos a los bienes sociales en cabeza de Jesús, que en este caso sí es distinto, porque Jesús entonces tendrá un carro, según ya lo vimos, un bien social, y este carro tendrá un valor total de 50 millones. Entonces ubicamos en este lado el valor de los 50 millones. Muy bien.
Y también tiene una casa como bien social, que esa casa vale un poco más o mucho más en relación o con relación al carro, que serán 800 millones. Perfecto. Entonces, aquí vamos a ver que ya hemos traído todos los bienes que tenemos en este caso. Ya tenemos el carro, ya tenemos la casa con sus respectivos valores, por lo tanto, no tenemos ningún otro bien en el activo social, por lo cual vamos a pasar a calcular el subtotal. Y al sumar esto, vamos a tener un subtotal de 850 millones. Ahora veamos cuál es el pasivo social. El pasivo social externo entonces nos va a sugerir en un primer momento que son las deudas a favor de terceros. Y esas deudas a favor de terceros, unas pueden ser, ¿cierto? O unas pueden estar en cabeza de Alberto u otras pueden estar en cabeza de Jesús. Muy bien. Cuando nosotros vemos estas deudas y revisamos el inventario, pues Alberto no tenía ninguna deuda social, por lo tanto se incluye un valor de cero en este caso. Y luego vamos a ver que en cabeza de Jesús sí había una deuda, ¿cuál? La prenda, que es una deuda social porque recae sobre un bien social. Y esa prenda tiene un valor de 20 millones. Por lo tanto, nosotros tendremos que el subtotal, en este caso, del pasivo social es igual a 20 millones. Si analizamos estas variables, entonces tenemos que el activo líquido social es restar el subtotal o del subtotal del activo lo correspondiente al pasivo, por lo tanto tendríamos que 850 menos 20 da igual a 830. Y ese es el valor entonces que vamos a tener en cuenta para pasar la tercera diligencia, que algunos denominan etapa de distribución. En la distribución, generalmente lo que nosotros hacemos es calcular los derechos que en abstracto tendría cada uno de los cónyuges o compañeros si se trata de una sociedad conyugal o patrimonial respectivamente. Y aquí entonces, ¿qué vamos a incluir? Vamos a incluir a los cónyuges, el activo social, el pasivo social, el activo líquido, para efectos de hacer el cálculo del derecho en abstracto que tengan. Aquí entonces decimos, bueno, ¿quiénes son los cónyuges entre los cuales vamos a repartir? Entonces nosotros decimos, está Alberto en un primer lugar y está Jesús en un segundo lugar. Cuando ya tenemos a Alberto y Jesús, pasamos entonces a calcular un total. En este caso decimos que vamos a repartir entre ellos el activo social, el pasivo social, ¿cierto? Y el activo líquido social. ¿A cuánto era igual el activo social? Ah, pues a 850. ¿A cuánto era igual el pasivo social? A 20. ¿Y a cuánto era igual el activo líquido social? A 830, según se ve también en la pantalla. Lo que hacemos es dividirlo por partes iguales y esto nos correspondería a 425. 425, esto corresponde a 10 y a 10, y esto entonces nos corresponde a 415 y a 415. Aquí hacemos entonces un resumen, y en el resumen dice, Alberto tiene derecho a unos gananciales líquidos, es decir, después de restar el pasivo, ¿a cuánto tiene derecho? A unos gananciales líquidos de 415 millones. Y tiene un pasivo social a su cargo de 10 millones. Perfecto. Luego entonces, en este caso, es exactamente lo mismo para Jesús. Hay otros casos que hay recompensas y variables distintas que el resumen cambiará, pero por lo menos en este caso Jesús tiene el mismo derecho a gananciales líquidos y el mismo pasivo social a su cargo. Lo único que nos queda pendiente es hacer la última etapa, que es la etapa de la cancelación. La cancelación consiste en pagar esos derechos que tenemos en abstracto, porque no le podemos decir a los cónyuges, bueno, tú tienes derecho a 415, pero le voy a preguntar, bueno, ¿y de qué bienes o qué bienes me corresponden? Y ahí es cuando nosotros hacemos la cancelación, que es donde vamos a recordar qué bienes tienen. Ah, pues que tienen un carro, una casa y una deuda, así que vamos a repartirlo entre ellos. Lo que nosotros podríamos hacer es insertar otra tabla y aquí vamos a hablar de hijuelas, ¿cierto? Y aquí queda entonces la situación. Hijuelas, que las hijuelas van a tener derecho a digamos, un derecho total. La primera hijuela será Alberto, que Alberto, según lo veamos aquí, tiene derecho a 415. Luego viene Jesús, que tiene derecho también a 415.
Y luego viene el banco, o digamos la persona sobre titular de la prenda, supongamos que ahora mismo es un banco que tiene derecho a 20 para un total de ¿cuánto? 815 más 815 será 830 más 20, 850 millones. Que ¿en qué están representados? Pues recordemos que tenemos 800 de una casa y tenemos 50 de un carro. Lo primero que hay que pagar es lo que se le va a los externos. En este caso, la prenda recae sobre el carro, así que se paga del carro por ser una deuda real. Y el carro entonces nos quedan 30, que se sugeriría entonces 15 y 15 porque están asumiendo la deuda por partes iguales. Y digamos, la casa sería 400 y 400, quiere decir que en este caso tenemos derechos como un pro indiviso, tanto sobre el bien inmueble, sobre el carro. En últimas, el criterio para liquidar la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial es la equidad, y en esta cancelación es equitativo la manera en que lo estamos repartiendo. Los invito entonces a que tengan la posibilidad de seguir practicando estos ejercicios, desarrollen sus propios ejercicios, sus propios valores, generen variables a las diferentes reglas de oro que pudiesen existir, y a partir de allí tendremos la posibilidad de ir aumentando el nivel de dificultad a medida que pasa el tiempo en el curso. Así que hasta aquí llega este tutorial. Muchas gracias por su atención y confío entonces que podamos continuar fortaleciendo los conocimientos en torno a los debates de la liquidación de sociedad conyugal.